Qué interesante tener ganas, tener habilidad y tener tiempo para investigar estas cosas, porque yo me imagino que llamas al Archivo Nacional y de que voy, preparármelo de palos, ¿no? No, realmente no es difícil, es sencillamente tener tiempo. ¿Tú eres historiador, Juan? Yo profesionalmente soy un filólogo. Ajá. Licenciado en Filología Española, ha sido profesor hasta hace unos años de lengua y literatura castellana, pero bueno, me interesé por la historia de Sagunto y precisamente de la mano de don Santiago Bru, al que recordé en ese momento en que me encontré en el archivo la obra de teatro manuscrita. Es que qué maravilla, qué maravilla. Tú que eres además de castellano, yo también soy filólogo clásico latino en cuanto ves, dice, pero esto es una maravilla, ¿no? El poder disfrutar aquello en la mano, parece que, claro, son tesoros, ¿no? Filológicos que hemos conservado. Y Juan, qué emoción ver de cerca el manuscrito, escrito a mano, manuscrito, ahí en el Archivo Nacional, ¿no? Con esa letra diciendo, pues esto es de hace ya, no sé, yo qué sé, 200 y pico años, y ver la pulsión de la letra. ¿Hiciste foto? ¿Te dejaron escanearlo? ¿Lo copiaste? No, pedí la digitalización y de él se hizo una edición facsímil. Qué bueno. Es la que hizo primero una edición artesanal que hizo limitada, que hizo la imprenta Navarro, y después ya el papel es la edición que hizo el Centro Arqueológico. Vale. Bueno, vamos a ver si esta calle que hemos visto muchísimas veces, a ver si pudieras resumirnos qué figura fue el doctor Palos. Bueno, pues es un saguntino de, podríamos llamarlo, ilustración valenciana. Vivió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Él fue un abogado, de profesión fue esa, tuvo diversos pleitos, ocupó cargos administrativos, fue varias veces alcalde de la ciudad de Sagunto, pero se le reconoce y se le recuerda como un conservador de las antigüedades saguntinas que luchó por conservarlas. A él se debe la creación del primer museo, podemos llamar primer museo de Sagunto, de las antigüedades, que se reconoció popularmente como Cuarteles Pedres, alojado en el ayuntamiento, el entonces ayuntamiento de Sagunto, y sí, se le reconoce también por todo lo que él hizo por conservar y poner en valor lo que era el teatro romano de Sagunto. Gracias a él se descombró gran parte de las gradas y se representaron a finales del siglo XVIII una serie de obras teatrales. El artículo que vamos a leer es, digamos, una conferencia que diste o preparaste hace tiempo. Sí, es una conferencia del Centro Arqueológico Saguntino que dedicó a la Guerra del Francés y en parte fue precisamente rescatar el esfuerzo que hizo y la lucha que llevó a cabo Enrique Palos Navarro por conservar el teatro romano y evitar que se destruyera precisamente con ocasión de la guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia pues, hubo una serie de proyectos del ejército español para hacer una serie de baterías del castillo y para ello tenían proyectado destruir parte del teatro, la parte de arriba. Palos Navarro elevó una petición a las Cortes de Cádiz y precisamente en una de las sesiones de las Cortes de Cádiz, en 1811, se dedicó al tema del teatro de Sagunto y finalmente, después de parlamentar diversos diputados de las Cortes, se llegó a la protección del teatro romano. Por desgracia, aunque legislativamente se había avanzado para la protección, en la práctica finalmente sí que se derruyó parte del teatro. Para defenderse del francés, digamos, ¿no? Del ejército francés, ¿no? Sí. Juan Antonio Millón, dinos por qué deberíamos leer tu artículo en la revista Arse número 58 de este año 2025. Bueno, pues para recuperar uno de los primeros historiadores de la ciudad de Sagunto y además recuperar pues, a una persona que estuvo
prácticamente toda su vida trabajando por recuperar y por poner en valor el teatro romano. Al final del artículo rescato también un artículo de una gaceta de aquí de Valencia de la visita que hizo José Bonaparte a Sagunt. El hilo conductor de la revista Arse y del Centre Arqueològic Saguntí, claro, desde que hemos hablado con todos los articulistas de este número en concreto, pero de todos, es esta preocupación de Enric Palos, ¿no? De conservar el patrimonio para las generaciones venideras y como una especie de tesoro vivo, ¿no? Que nos está diciendo cosas importantísimas, como el teatro romano y otras no tan volumétricamente llamativas. Pero esta preocupación de crear aquel quart de les pedres, ¿no? Es que hemos transformado pues, en museo, en el epigráfico y demás, es lo que puede unir a ese 18, esa ilustración, con nuestra preocupación por mostrar y estudiar aquel pasado que otros como él conservaron o se preocuparon de conservar y no lo destruyáis, no lo tal, porque te descuidabas y un teatro romano se lo echaban abajo, ¿no? Pues Juan Millón, muchísimas gracias por este artículo que yo creo que va a ser un punto de partida y de curiosidad, de investigación y de enriquecimiento cultural, no solo para los saguntinos, sino para toda la gente interesada en qué pasó en el 18 en el teatro romano, quién lo llevó a las Cortes de Cádiz y este personaje tan curioso de Enric Palos. Muchísimas gracias.